¿Cómo están, hermanos y hermanas? Un gusto de saludarles una vez más en este día, lunes 20 de febrero. Dándoles la bienvenida, como siempre, a este estudio que traemos, el de la lección de la escuela sabática. Y al mismo tiempo deseándoles que tengan ustedes un buen día hoy con el Señor Jesús, que caminen con Él, que tengan presente en su mente que le pertenecen. Amén. Por creación y por redención. Y busquen, hermanos, agradarle en todo, porque así nos sentiremos realizados durante el día y felices de hacer la voluntad de Dios. Muchas gracias por estar con nosotros ahora, sintonizando. Gracias, hermanos, por estar atentos a esta transmisión. Siempre les pedimos que compartan esta transmisión con otras personas y al mismo tiempo que le den un like, que lo primero que hagan antes de oír la lección, le den un like y luego la escuchen, o la compartan y luego la escuchan. Esto hace que el mensaje se propague, esto hace que los mensajes a la ley y al testimonio sean conocidos por muchas personas más. Hay que hacer esto, de darle like y compartir con muchas personas. También quiero dar las gracias, como siempre, por apoyar este ministerio con los diezmos, ofrendas y donaciones que hacen posible la predicación del mensaje las 24 horas, los 7 días de la semana, en televisión y radio. Cuando usted coloque ese diezmo, ofrenda y donación acá, usted está haciendo posible que en miles de hogares se esté prácticamente introduciendo el mensaje de los tres ángeles y la reforma pro salud, que en los vehículos también se esté introduciendo con la radio que está transmitiendo y que se estén atendiendo gratuitamente a los enfermos en nuestro centro de estilo de vida en Shepherd. Mire todo lo que usted hace posible. Pero también todavía va a ser posible algo más, y es de que se llegue a hacer realidad los proyectos médicos misioneros de Colombia y de México. Así que es importante que usted tome en cuenta este ministerio y lo apoye. En la pantalla están las maneras de cómo enviar recursos acá. Usted puede mandar cheque o money order al P.O. Box 669, Shepherd, Texas 77371. Puede enviar a través de la aplicación Cele utilizando el 214-881-4029, registrando ese número en sus contactos como Iglesia Advenimiento. Puede llamar a ese número y dándolo en el instante de su tarjeta de débito o crédito, o puede ir a paypal.com y buscar la cuenta que se llama Iglesia Advenimiento y con el correo asociado a la cuenta, que es lostresangelesirving@gmail.com, ahí también usted hacer su donación o ir a la página web www.iglesiaadvenimiento.org y dar clic donde dice donaciones y seguir los pasos. Así, de esa manera, usted se hace parte aquí en Estados Unidos y en el extranjero de apoyar este ministerio. Pero aún más, puede llamar al WhatsApp +1 214-881-4029 para darle otras maneras de cómo usted puede aportar desde su país a través de las agencias Western Union, RIA, MoneyGram o transferencias de banco a banco. Pero le pongo ahorita en la pantalla la manera de cómo usted en Colombia puede depositar ya a nuestro ministerio. Usted tome nota, en el Banco Colombia tenemos ya la cuenta que se llama Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles Internacional. Ahí está el NIT asociado con la cuenta y ahí está también el número de la cuenta de ahorros para que usted consigne ahí lo que el Señor le ponga en su corazón en concepto de donaciones, ofrendas o diezmos que harán posible el proyecto médico misionero allá en la vereda Palermo, en el municipio Río Sucio, departamento de Caldas. Todavía no tenemos nada construido ahí porque estamos ahorita consiguiendo recursos. Así que aporte, ahí, hermano colombiano, aporte a este ministerio para que hagamos esta obra médica misionera gratuita en ese centro de estilo de vida que levantaremos en ese lugar. Ya está mi hermano Javier Saltos nuevamente aquí conmigo para que estudiemos juntos la lección. Javier, ¿cómo estás? Pastor, buenos días. Dios le bendiga. Amén. Hermanos queridos, ¿cómo están? Un feliz día. Dios les bendiga grandemente a la distancia. Recordarles nada más lo que nuestro hermano Ángelo hacía, dar un himno para toda la semana. Así que se me vino a la mente el himno 238, al andar con Jesús. Como dice en su coro, su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Así que, hermanos, les invito a que puedan escuchar ese himno, el 238, muy hermoso himno que va de acuerdo a lo que es la escuela sabática. Bienvenidos a todos y que Dios les bendiga. Vamos a orar, por favor, Javier. Querido Padre Celestial, Amén.
Amado Dios, le damos gracias por la oportunidad de un día más, Señor. Así es. Querido Señor, queremos pedir hasta ahora la asistencia suya a través de su Espíritu Santo para poder estudiar su palabra. Rogamos que Él sea el maestro en esta mañana y que nosotros seamos instrumento en sus manos. Querido Dios, bendiga a nuestros oyentes también y amigos que nos acompañan en las diferentes plataformas, que ellos también puedan, Señor, recibir esta bendición a través de su palabra. Amén. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema de la semana, como saben, es el de la ley ceremonial, bajo el título de la semana que es clavado en su cruz. Vamos a ver ahora la ley de las ordenanzas, porque ayer vimos en sí, en una forma, no sé, tal vez general diríamos, pero aunque entramos puntualmente en algunas cosas, sobre esta ley ceremonial. Bueno, también conocida ley de las ordenanzas. Estas cosas eran una sombra, decíamos ayer. Pero estas cosas, Javier, que eran una sombra de un evento posterior, se refieren en realidad a una ley. Y de ser así, ¿a qué clase de ley? Bien, el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 10, el versículo 1, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan a Él. La pregunta decía, ¿a qué ley se refiere aquí Pablo? Obviamente está refiriendo a la ley ceremonial, no a la ley moral, ¿sí? Por eso, hermano, es que los antiguos sacrificios tenían un valor temporal, servían para instruir, pero de por sí nunca tuvieron el propósito de perfeccionar a los que rendían culto. Era necesario repetirlos hasta el tiempo cuando llegara a la realidad con el sacrificio único de Cristo, hecho una vez para siempre. Así que, hermanos, Pablo está hablando aquí de la ley ceremonial, más no la moral. Pero interesante cómo Pablo se refiere a esta ley. Dice que es sombra de los bienes venideros. Sombra. Ustedes saben que una sombra no es la realidad, es una proyección de la realidad. Y en este caso, la realidad es Cristo. Amén. Las leyes ceremoniales, todo lo que requería, todos los requerimientos, tenía como objetivo servir de sombra, de proyección, de algo real, de algo que se cumpliría. Y se cumplió, hermanos, en Cristo. No era la imagen misma, dice, de las cosas, la sombra. Porque nunca puede, dice, por los sacrificios que ofrece continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Es decir, si bien es cierto, es un símbolo, es una sombra, pero tampoco es exactamente la realidad, sino que es una proyección, eso es lo que da a entender. Y la realidad es la que perfecciona. Por eso es que decía ayer, cuando venía el pecador con el corderito, él recordaba que tenía una deuda. Y ese animalito que moría en su lugar, nada más simbolizaba a quien verdaderamente le pagaría la deuda. Amén. El animalito venía a ser la sombra, la proyección de la realidad de quien verdaderamente pagaría la deuda. ¿Quién es Cristo? Así que Pablo está haciendo ver esa realidad de que la sombra no es en sí Cristo, es la proyección nada más de Cristo. Vamos a ver dónde profecía cómo habla de esto. Sí. El pueblo de Dios, a quien él llama su tesoro peculiar, tuvo el privilegio de tener un sistema doble de ley. La ley moral y la ley ceremonial. La una, la moral, que señala hacia atrás a la creación, para que se mantengan el recuerdo del Dios viviente que hizo el mundo, cuyas demandas tienen vigencia sobre todos los hombres en cada dispensación y que existiera a través de todo el tiempo y la eternidad. La otra, la ceremonial, dada debido a que el hombre transgredió la ley moral y cuya obediencia consistía en sacrificios y ofrendas que señalaban la redención futura. Cada una es clara y diferente de la otra. Comentario bíblico adventista, el tomo 6, la página 1094. Así que, hermanos, aquí vemos claramente cómo Dios a través de su sierva
deja en claro de que el pueblo peculiar de Dios tuvo un privilegio de tener un sistema doble de ley. ¿Cuáles eran esas dos leyes? Era la moral de los 10 mandamientos que fue dada por Dios en el monte Sinaí, y la ley ceremonial, lo que eran sacrificios. La una dice, la moral señalaba hacia atrás a la creación, para que siempre mantengamos el recuerdo de que Dios hizo todo este mundo y cuyas demandas tienen vigencia sobre todos los hombres, y que, hermanos, como dice aquí, y que existiría a través de todos los tiempos y la eternidad. En cambio, la otra, debido a que el hombre transgredió la primera ley, la ley moral, tuvo que darse la otra, cuya obediencia consistía en sacrificios y ofrendas, ¿verdad?, que señalaban la redención futura, y cada uno es diferente de la otra. Pero llama la atención de que Pablo ha dicho de que esa ley ceremonial que se encargó de ofrecer o requerir sacrificios que se ofrecieran continuamente, no podían hacer perfectos a los que se acercaban. En otras palabras, necesariamente tenía que aparecer el que verdaderamente podía perfeccionar, Amén. el cual es Cristo. Amén. Pero qué interesante esta cita de dos leyes, una que apunta hacia la creación y la otra que apunta a la redención futura. Amén. Miren qué bonito sistema el que Dios trazó en su plan de salvación. Amén. Bueno, aunque el sacrificio de animales, Javier, se enseñaba a los antiguos hebreos para ilustrar el sacrificio del Cordero de Dios que iba a venir, ¿qué punto en sí debía comprender el pecador o el israelita? Bien, Hebreos, en el mismo capítulo que leímos hace un momento, el capítulo 10, los versículos de 2 al 4 y 6, dice la palabra de Dios: de otra manera, cesaría de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpiados una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Versículo 6. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Hermanos, aquí vemos claramente que Pablo está hablando que todo eso que se hacía en la ley ceremonial, ¿verdad?, eso no quitaba el pecado. Eso nos recordaba, como decía el pastor hace un momento, al verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que era Cristo Jesús, y que solo a través de Cristo se podía quitar el pecado. Creo que Pablo se explica bien aquí, hermanos, bien claramente, contrasta lo que no lograron hacer los sacrificios, pero que Cristo sí logró hacer. Amén. Lo que la sombra no logró hacer, solo proyectó, Cristo sí lo hizo. Eso es lo que Pablo está dando a entender. Amén. Aunque ese sacrificio de animal inocente se enseñó que había que hacerlo, era una ilustración de lo que el Cordero de Dios haría. Amén. ¿Verdad? Y debía comprender claramente de que eso también llegaría a su fin, porque el verso 6 dice: sí, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. ¿Por qué? Porque lo que verdaderamente le iba a agradar a Dios era el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, dice el don de profecía: Cristo mismo fue el originador de ese sistema judío de culto, en el cual se anticipaban las cosas espirituales y celestiales por medio de símbolos y sombras. Muchos olvidaron el verdadero significado de esas ofrendas, y se perdió para ellos la gran verdad de que solo mediante Cristo hay perdón de pecados. La multiplicación de las ofrendas ceremoniales, la sangre de becerros y machos cabríos no podía quitar el pecado. Es la gran realidad que está aquí entrelazada en este otro comentario, lo está explicando el don de profecía. El pueblo de Israel, hermano, después que Cristo murió, ellos siguieron con sus sacrificios. Ellos siguieron vanamente ofreciendo sacrificios en el templo. Ellos continuaron con sus leyes, pero ya no tenía sentido. Pablo está aquí mostrando en estas cartas
lo caduco que fue ya ese sistema, y que ahora estamos en un sistema donde es en Jesús que se alcanza el perdón, es en Jesús que se alcanza, hermanos, prácticamente la limpieza del pecado. No más machos cabrillos. Eso es lo que tenía que tener claro el pecador, que los toros, la sangre de los toros, la de los machos cabrillos, no puede quitar los pecados. Así vemos que, por eso dice el versículo, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Por qué? Porque en Jesús es que se debía realmente consumar todo el sistema de sacrificios. Amén. ¿Qué es lo único que tiene poder para limpiar la culpa del pecado, según 1 Juan 1:7? Sí, pastor. 1 Juan, capítulo 1, versículo 7, nos dice ahí, pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que Juan es claro al ratificar que el único sacrificio que nos puede limpiar de todo pecado es el que Cristo murió en la cruz. Es Cristo en la cruz que nos limpia de todo pecado. Por eso, hermanos, es que la sierva dice que cuando estos judíos seguían con sus sacrificios, a pesar de que Cristo ya se había ofrecido, ¿verdad? Dice que continuar con esos ritos sería un insulto a Jehová muchas veces. Pero llama la atención de que habla aquí de andar en la luz. Uh-huh. Si andamos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué es andar en la luz? Es andar en santidad, es andar en la verdad. Andar en la luz es andar en Cristo. Y cuando se anda en Cristo, entonces también se tiene comunión con los demás. No anda uno empleitado con otro, no anda uno enojado con alguien más. Cuando se anda en la luz, hermanos, hay armonía. Así que si tenemos problemas con alguien, lo único que demuestra es que estamos en tinieblas. Si nosotros no podemos hablar a alguien, si lo evadimos, si más bien no queremos ni verlo, y cuando tenemos la oportunidad mejor hablamos mal de él, es una señal de que estamos en tinieblas. ¿Y qué va a pasar ahí? Que entonces tampoco la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, porque no andamos en la luz, sino que estamos en esa tristemente discordia con otra persona. Vemos entonces la importancia de conectar el hecho de la limpieza del pecado con el andar en la luz. Pero es interesante que lo único que tiene poder para limpiar el pecado, dice aquí el apóstol, es la sangre de Jesucristo. Vemos que los sacrificios de animales no podían limpiar totalmente, solo eran símbolo de aquel que limpiaría totalmente, el cual es Jesucristo. Amén. El don de profecía, ¿cómo cierra aquí la lección? Dice, en cada sacrificio estaba implícita una lección e impresa en cada ceremonia. Solo por medio de la sangre de Cristo hay perdón de los pecados. La muerte de Cristo por la redención del hombre levanta el velo y proyecta un torrente de luz que llega a centenares de años en el pasado, sobre toda la institución del sistema judaico religioso. Todo ese sistema no tenía significado sin la muerte de Cristo. Los judíos rechazan a Cristo y por lo tanto para ellos todo su sistema de religión es indefinido, inexplicable e incierto. Atribuyen tanta importancia a caducadas ceremonias de símbolos que se cumplieron o se encontraron con su realidad simbolizada, como se la dan a la ley de los 10 mandamientos, la cual no es una sombra, sino una realidad tan perdurable como el trono de Jehová. Hermanos, vemos claramente cómo esta cita, ¿verdad? Dice que en cada sacrificio estaba implícita una lección para cada persona, y era que solamente la sangre de Cristo podía limpiar el pecado del ser humano. Y como dice aquí, la muerte de Cristo por la redención del hombre levanta el velo y proyecta un torrente de luz, ¿verdad?
porque lamentablemente los judíos seguían sacrificando, y todo este sistema, ¿verdad?, que ya había caducado cuando Cristo murió en la cruz, de nada servía, de nada ya era por gusto hacer esos sacrificios. Por eso me gusta la parte final, ceremonias caducadas, de símbolos que se cumplieron o se encontraron con su realidad. Ya no hay que hacer esos sacrificios, porque Cristo, el verdadero Cordero de Dios, ya murió por cada uno de nosotros. Debemos estar agradecidos, mis hermanos, por Jesús nuevamente, Amén. Por cuanto ha hecho un sacrificio enorme por cada uno de nosotros. Mira, hermano, hermana, si todavía estuviera esa ley ceremonial, todo lo que tendríamos que hacer para conseguir el perdón de los pecados, tendríamos que estar nuevamente matando corderitos, tendríamos que estar cumpliendo con los requerimientos de esa ley de las ordenanzas, llamada también esta ley ceremonial. Pero hoy no tenemos necesidad de eso. No tenemos necesidad de participar de todo aquel ceremonial. Solamente necesitamos venir a Jesús. Amén. Solamente necesitamos aceptarlo como nuestro Salvador, abrirle nuestro corazón, rendirnos a Él, servirle. Amén. De manera que esta mañana hago una invitación a que abramos nuestro corazón para recibir a Jesús. Amén. Quisiera animarle a todo aquel que está oyendo o mirando a que se rinda al Señor, a que se entregue, a que reciba a Jesús en su vida como su único Salvador, como el único que le puede limpiar sus pecados. Amén. ¿Te sientes, hermano, hermana, inmundo? ¿Te sientes sucio? ¿Te sientes, hermano, hermana, contaminado, contaminada por los malos pensamientos, las malas miradas, los malos sentimientos, por las malas palabras? Sabes que has pecado, sabes que te has ensuciado. Oh, hermano, hermana, no tienes ahora que ir a buscar un animalito para matarlo. Ya Jesús murió por ti. Amén. Ya Jesús derramó su sangre por ti. Y la sangre de Jesucristo, tu Hijo, está lista para limpiar tu pecado. Así que cae de rodillas, clama, pide perdón, ruega porque esa sangre te lave y te limpie. Amén. La Escritura dice que Él lo va a hacer. Amén. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude para que eso sea realidad. ¿Qué les Amén. parece? Oh Señor, interesante lo de la ley de las ordenanzas. Nada más eran sombras que proyectaban la realidad que eras tú. Amén. Y cuando miramos lo que tú realmente viniste a hacer, vemos que realmente tu sangre, realmente tu sacrificio, ese sí fue completo. Amén. Ese sí pudo limpiar Amén. totalmente nuestra vida. De manera que hoy estamos buscándote Amén. porque reconocemos que hemos pecado y nos hemos ensuciado y nos hemos contaminado. Y estamos aquí para pedirte perdón y rogándote al mismo tiempo que nos laves y nos limpies Amén. en tu sangre. Amén. Señor, ya que la sangre de los animales que se ofrecieron nunca pudieron limpiar verdaderamente, solo tu sangre, hoy clamamos porque esa sangre preciosa nos lave, Amén. nos limpie y nos purifique de todo pecado. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.